tenemos una factura de ese deudor acreedor en materia mercantil y pues no nos ha querido pagar esa factura. Y ahorita les voy a explicar plenamente qué es una confesión ficta y qué es una confesión expresa. ¿Qué tal, justiciales? Este es otro podcast de Abogados 2.0. Soy el licenciado Juan Márquez y vamos a hablar en esta ocasión de los medios preparatorios a juicio y cómo es que se aplican y funcionan en los juicios que llevamos a cabo aquí en la oficina y cómo es que algunos ejemplos prácticos referente a cómo se aplican. En primer término, generalmente estos medios preparatorios a juicio sirven para acreditar que o el acreedor, pues obviamente tenemos una factura de ese deudor acreedor en materia mercantil y pues no nos ha querido pagar esa factura. Y con esta situación de los medios preparatorios concatenamos dos ideas. En primero de ellos es que efectivamente el producto, servicio o lo que se haya vendido haya existido tangiblemente, ¿vale? En la legislación dice que los documentos, la factura que tenga aparejada una confesión respecto de la persona que se solicite el pago del monto debido debe de estar expresa o fictamente ante una confesión en una autoridad. Es para esto que sirven los medios preparatorios a juicio. En términos simples, es unos medios, efectivamente, como lo dice, medios preparatorios para preparar una demanda principal mercantil. En este caso, trae aparejada a ejecución una factura, pero con la confesión ficta o expresa. Y ahorita les voy a explicar plenamente qué es una confesión ficta y qué es una confesión expresa, ¿vale? Para que sepamos esos términos legales a términos simples. Y bueno, vamos a esta situación de que tenemos una factura, la persona nos quiere pagar, posteriormente a que nos quiere pagar, contratamos un abogado, viene a nuestra oficina y nosotros les aconsejamos aquí lo siguiente: tenemos que, con la factura, concatenar y notificarle a la persona de los medios preparatorios a juicio. Ahí nosotros vamos a pormenorizar todos los hechos sucesivos de cómo es que se le prestó se le vendió el producto o se le prestó el servicio que no nos ha pagado en este sentido. Y aquí con esta factura y con este tema de una confesión ficta o expresa, pues se le cita a la persona para que manifieste en qué calidad y si obviamente el producto o el servicio fue entregado o fue prestado el servicio y si se llevó a cabo el servicio. Esta persona debe de manifestar si fue el servicio, sí me cobró eso, pero no le pagué. Puede ser el sentido de que sea honesto y pueda decir que no le pago. Y en ese orden de ideas, si se presenta, pues puede decir eso. Esa es una confesión expresa, presentándose la persona a la que estamos solicitando esta situación. Pero si no se presenta, pues entonces el juez en un auto, puede ser que en el auto admisorio o un auto posterior a la primera notificación, se le indique que si no se presenta de manera presencial ante la autoridad judicial, puede ser el tema de que le vayan a tomar por ciertos los hechos que nosotros estamos emitiendo en nuestros medios preparatorios a juicio. Es decir, que sí fue cierto lo del servicio, que sí fue cierto lo del producto, que sí fue cierto que no nos ha pagado. Todo eso se tiene por fictamente cierto y ante la ley eso cuenta. ¿Por qué cuenta? Porque ya con esa confesión ficta, pues afortunadamente podemos proceder a demandar un juicio ejecutivo mercantil, ¿vale? La ley mercantil, el Código de Comercio, establece que esta factura acompañada de esta confesión ficta o expresa trae aparejada ejecución. ¿Y qué trae aparejada ejecución? ¿A qué se refiere eso? Que no necesitamos comprobar más que nos deben ese dinero e inmediatamente podemos embargarle algunos bienes, sean bienes muebles, inmuebles, puedan ser cuentas bancarias, cualquiera de esa situación. Y para este efecto se necesita y sirve
unos medios preparatorios a juicio. Ese es un ejemplo muy bueno que hemos tenido aquí. También hace poquito un contador nos contrató porque una persona él le resolvió un tema de algunas pensiones del IMSS, no le quiso pagar y estamos en el proceso de notificarle los medios preparatorios a juicio a esa persona a efecto de que le pague los honorarios porque sí efectuó el trámite y sí tuvo el beneficio la persona que recibió ese servicio. Y en este orden de ideas, el contador pues obviamente va a recibir sus honorarios referente a esa factura que él ya emitió y que la persona tiene la obligación a través de esta confesión ficta o expresa de pagar ese servicio. Y bueno, vamos a otro ejemplo. Tuvimos un caso de una persona que nos refería que había firmado un contrato de compraventa de un inmueble que tenía en el estado de Puebla. Aquí lo que yo le refería a la señora es que nos trajera los documentos, si tenía documentos como acreditar la propiedad del inmueble. Me dijo que sí, que ella registralmente estaba como propietaria del mismo inmueble y que efectivamente pues la persona sí le había vendido, sí, ella sí la había vendido de manera correcta y pues sí estaba consciente de la compraventa. Pero a lo que me refirió es que la persona a la que le vendió ella, o las personas, ya no tenían el contrato de compraventa, que ella se quedó con el único ejemplar que tenía el contrato de compraventa. Entonces, las personas que se encontraban o se encuentran actualmente todavía dentro del inmueble, pues no tenían cómo comprobar la compra-venta del inmueble. A lo cual, pues yo le refería a la señora, bueno, pues vamos a efectuar los medios preparatorios a juicio. Los medios preparatorios a juicio ellas tienen que manifestar si efectivamente pues tenían alguna compraventa o pues estaban en calidad de arrendadores, de comodatarios, que estuvieran en cualquier calidad, que ellos manifestaran en qué calidad estaban poseyendo ese bien. A lo que pues obviamente les notificamos los medios preparatorios y se llevó a cabo las diligencias de notificación. Ellos comparecieron al juzgado. En la primera citación no comparecieron, en la segunda citación sí comparecieron y expresamente manifestaron que sí, que ellos estaban en calidad de propietarios, que no tenían ningún contrato para mostrar, pero que sí que estaban en calidad de propietarios porque habían comprado el bien y que ellos estaban en la posesión de ese inmueble. Pero aquí el punto medular es, no presentaron ningún documento con el cual acreditaban la compraventa, solamente su dicho y nada más. Y en ese sentido, esos medios preparatorios nos ayudaron para llegar a una sentencia en la cual mi clienta, en primer término, si no hubiera existido esos medios preparatorios a juicio, mi clienta debió, en un deber ser o en una cuestión legal, si ellos hubieran mostrado el contrato de compraventa, pues entonces ahí hubiera dicho a mi clienta, pues entonces demandamos la nulidad del contrato por falta de pago, porque le debían más de la mitad de lo que era el contrato. Y si esta situación ellos presentaban ese contrato, pues obviamente teníamos que ceñirnos al contrato de compraventa, ¿vale? Y en este sentido, pues como nosotros no nos convenía decir que había un contrato de compraventa, pues obviamente procedimos al juicio reivindicatorio para retener la posesión o recuperar la posesión de ese inmueble. Y aquí pues ya no es un tema de un contrato, ya no es un contrato de compraventa, ya no es un contrato de comodato, ya no es un tema de esa índole, sino más sin en cambio nosotros lo modificamos la estrategia legal a hacer un juicio reivindicatorio. Todo se desprendía de lo que ellos manifestaban en los medios preparatorios a juicio, a la comparecencia de ese tema. Una vez a esta situación, demandamos el juicio reivindicatorio, les notificamos otra vez de ese tema. Bueno, al final, esa historia terminó en que actualmente estamos en la gestión para recuperar la posesión de ese inmueble, porque de ser una cancelación o nulidad de contrato de compra-venta, pasó a ser un juicio reivindicatorio, solamente primero preparando el juicio con los medios preparatorios. Con la experiencia que ya tenemos referente a este tema de recuperación de inmuebles, es primero esa situación, ahora sí aterrizamos bien la idea de que ellos no tienen papeles y entonces vamos a un juicio reivindicatorio, el cual fue procedente afortunadamente. Hasta el Tribunal de Alzada nos dieron la sentencia favorable
y actualmente estamos en la recuperación del inmueble. Si hay una ambigüedad en cuanto a que las personas están dentro del inmueble y puedan tener un contrato de compraventa, de comodato, algo así, pues nosotros podemos notificarles, hacer estos medios preparatorios. Ahora sí, ya con la certeza de que ellos fictamente o expresamente nos digan alguna calidad en que están poseyendo el inmueble, pues con eso nosotros tenemos la certeza de qué juicio vamos a efectuar. Si tiene un contrato de compraventa, pues obviamente nosotros nulificar ese contrato de compraventa. Si tiene un juicio de arrendamiento, nulificar también los efectos de ese contrato de arrendamiento. Adicionalmente a la reivindicación en ese sentido. Y en ese orden de ideas nosotros podemos concatenar esta situación conforme a los aspectos civiles y mercantiles conforme a los medios preparatorios a juicio. Es muy importante este método más bien adicional a los juicios, porque nos perfecciona la acción que podemos hacer en un juicio. Recuerden que este es un contenido para personas comunes, no es para abogados, porque luego ahí hacen comentarios. Por eso es que hago estos podcasts con un lenguaje más común para que lo entiendan cualquier persona. Pero en general es este tema para que sirven los medios preparatorios a juicio, tanto en mercantil como en civil o en otras instancias legales. También puede servir. Y es aquí que finaliza nuestro podcast. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y también estamos en nuestra página de internet www.abogadosonline.com.mx. Y recuerden seguir en nuestras redes sociales. También déjenos sus comentarios si es que tienen alguna pregunta respecto de estos procedimientos. Nos vemos para próximos podcasts.